Habían esposado a una francotiradora negra del CIR en el tribunal, y entonces entró un general de 4 estrellas y todos se quedaron paralizados. ¿Son realmente necesarias las esposas, oficial?, preguntó Emilia Contreras con una calma que hizo dudar a la gente por un momento. Sus manos pequeñas y delicadas desaparecían dentro del frío metal, pero sus ojos mantenían una serenidad desconcertante para alguien que se enfrentaba a cargos de posesión ilegal de armas y resistencia a la autoridad. El tribunal del condado de Jefferson estaba abarrotado aquel martes de octubre. Emilia, de solo 26 años, se sentó en la mesa de los acusados, vestida con el mono naranja de la prisión local que contrastaba brutalmente con su postura erguida y digna. Nunca imaginó que su fin de semana practicando tiro deportivo terminaría con ella siendo tratada como una terrorista doméstica. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de donde estás asistiendo este vídeo. La acusada fue encontrada en posesión de equipo militar de precisión sin la documentación adecuada, anunció el fiscal David Allen, un hombre blanco de mediana edad que se esforzaba por pronunciar cada palabra con autoridad exagerada. Un rifle de francotirador personalizado, munición especial, equipo de camuflaje. Cuando se le preguntó por su procedencia, la señorita Contreras se negó a cooperar y adoptó un comportamiento sospechoso. En la sala, algunos susurros de desaprobación resonaron entre los presentes. Otra más intentando causar problemas, murmuró una señora en la segunda fila, lo suficientemente alto como para que Emilia la oyera. El abogado de oficio, el doctor Ricardo Solís, hojeó nerviosamente sus papeles. Conocía a Emilia desde hacía solo 2 horas y ella se había negado a dar ningún detalle sobre su pasado o el origen del equipo encontrado. Su señoría, mi clienta ejerce su derecho constitucional al silencio. ¿Derecho al silencio?, replicó Allen con sarcasmo. ¿O simplemente se niega a explicar por qué una joven desempleada posee armamento militar valorado en más de $50,000? Emilia permaneció inmóvil, pero aquellos que la observaban con atención notaron un brillo peculiar en sus ojos oscuros. No era miedo, rabia o desesperación. Era la paciencia calculadora de alguien que ya había enfrentado situaciones mucho más peligrosas y sabía exactamente cómo reaccionar en el momento adecuado. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas, compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia. El juez Harrison, veterano de la guerra de Vietnam, analizó los documentos con creciente confusión. Señorita Contreras, ¿comprende la gravedad de estos cargos? La posesión ilegal de armamento militar puede acarrear hasta 15 años de prisión federal. Lo comprendo perfectamente, su señoría, respondió Emilia con una voz clara y articulada que sorprendió a algunos de los presentes que esperaban oír jerga o el acento típico de los barrios periféricos. En primera fila, la periodista Nadia Khan garabateaba furiosamente sus notas. Una joven negra con armamento militar era exactamente el tipo de historia controvertida que vendería periódicos y generaría clics. Ya imaginaba los titulares sensacionalistas. Allen continuó su ataque. Su señoría, la señorita Contreras fue encontrada practicando tiro en una propiedad abandonada utilizando equipos que ni siquiera nuestra policía local posee. Cuando fue abordada, demostró un conocimiento técnico sospechoso sobre armamento y tácticas militares. Solicitamos prisión preventiva hasta que se aclare completamente esta situación. Emilia cerró los ojos brevemente, respirando de forma controlada con una técnica que pocos civiles conocerían. 4 segundos inspirando, 4 segundos aguantando, 4 segundos exhalando. Era un patrón enseñado en entrenamientos muy específicos para situaciones en las que mantener la calma significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando volvió a abrir los ojos, había algo diferente en su mirada, una determinación silenciosa que hizo que incluso el fiscal dudara por un momento. Emilia Contreras no parecía una joven asustada enfrentándose a la justicia. Parecía alguien que esperaba pacientemente a que la verdad saliera a la luz. Hoy comprenderán por qué este caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra el racismo y cómo terminó de forma sorprendente. ¿Alguna vez has pasado por algo así? ¿Te han juzgado solo por el color de tu piel? Cuéntanos en los comentarios. Tu historia merece ser escuchada. Si esta historia de prejuicios y misterio te ha conmovido, no olvides suscribirte al canal porque lo que sucedería en los siguientes minutos en ese tribunal cambiaría por completo la percepción de todos sobre quién era realmente esa mujer esposada y porque ciertas personas nunca deben ser subestimadas solo por el color de su piel o su apariencia.
La audiencia de fianza se convirtió rápidamente en un espectáculo público que David Allen sabía explotar a la perfección. En los 3 días transcurridos desde la detención de Emilia, él había concedido entrevistas a 4 cadenas locales, siempre haciendo hincapié en los mismos puntos: joven negra, armamento militar, comportamiento sospechoso, posible conexión con grupos extremistas. Su señoría, continuó Allen, abriendo una carpeta llena de fotografías en color, me gustaría presentar las pruebas que demuestran el peligro que la acusada representa para nuestra comunidad. Las imágenes eran impresionantes: el rifle de precisión personalizado, el equipo de visión nocturna, la munición especial y un chaleco táctico que Allen se empeñaba en llamar equipo de guerra. Lo que omitía cuidadosamente era que todo estaba legalmente registrado, solo que bajo un nombre que nadie había logrado conectar aún con Emilia Contreras. Esto no es equipo de caza deportiva, declaró Allen, levantando una fotografía ampliada. Este es el armamento utilizado por francotiradores militares en operaciones de combate. La pregunta que todos debemos hacernos es, ¿qué pretende hacer con esto una joven desempleada? En la audiencia, la tensión era palpable. Nadia Khan, la periodista, tecleaba furiosamente en su tableta, ya visualizando el titular que generaría miles de visitas. Joven negra armada hasta los dientes aterroriza a una tranquila ciudad. El doctor Solís, el defensor público, miró desesperadamente a Emilia, que permanecía inmóvil como una estatua. En sus 14 años de carrera, nunca se había enfrentado a un caso en el que la clienta se negara tan rotundamente a cooperar. Ella no negaba los cargos, no ofrecía explicaciones alternativas, no mostraba ninguna emoción. Mi clienta ejerce su derecho constitucional al silencio, repitió Solís, sabiendo que sonaba cada vez más débil ante el arsenal jurídico de Allen. ¿Derecho al silencio?, se burló Allen. O tal vez la acusada simplemente no puede explicar sus acciones sin incriminarse aún más. Escribe ahí, esto me ha pasado. Demostremos que estas historias no son aisladas. Cuantos más comentarios haya, más difusión hará la plataforma de este vídeo a quienes necesitan escucharlo. El juez Harrison hojeó los documentos con creciente preocupación. Las fotografías eran realmente impactantes y la falta de cooperación de la acusada creaba una atmósfera de misterio que no ayudaba a su causa. Señorita Contreras, ¿está segura de que no desea hacer ninguna declaración sobre el origen de estos artículos? Emilia levantó la vista hacia el juez. Por un momento, Harrison sintió algo extraño. No era desafío ni falta de respeto. Era la serenidad absoluta de alguien que se había enfrentado a tribunales mucho más intimidantes que aquel, situaciones en las que las consecuencias se medían en vidas, no en años de prisión. No en este momento, su señoría, respondió Emilia con una educación que contrastaba brutalmente con la narrativa que Allen intentaba construir. Allen percibió la oportunidad y siguió adelante. Su señoría, la acusada claramente tiene entrenamiento militar avanzado, como lo demuestra su manejo del equipo cuando fue abordada. La hemos interrogado sobre un posible servicio militar, pero ella se niega a proporcionar cualquier documentación o registro de alistamiento. En la segunda fila, un veterano de guerra llamado Tomás Ruiz frunció el ceño. Algo en la postura de Emilia, en la forma en que mantenía los hombros alineados incluso esposada, en la manera en que sus ojos barrían periódicamente el entorno. Todo eso le resultaba familiar, muy familiar. Además, continuó Allen con un tono dramático que sabía que funcionaba con los jurados, hemos descubierto que la acusada no tiene antecedentes de empleo formal en los últimos 4 años, sin ingresos declarados, sin domicilio fijo, pero con acceso a equipo militar valorado en más de $80,000. ¿De dónde viene ese dinero? La insinuación era clara y venenosa. Allen plantaba semillas de sospecha sobre tráfico de drogas, actividades criminales, financiación de grupos extremistas, cualquier narrativa que encajara en el perfil que él quería construir. Emilia cerró los ojos brevemente y quien la observara con atención notaría un patrón respiratorio específico. 4 segundos inspirando por la nariz, 4 segundos aguantando, 4 segundos exhalando por la boca. Era una técnica que se enseñaba en Fort Bragg para mantener el control en situaciones de estrés extremo, cuando la diferencia entre la calma y el pánico podía determinar el éxito de una misión. ¿La defensa tiene algo que añadir?, preguntó el juez, claramente inclinado a aceptar el argumento del fiscal. El doctor Solís se levantó vacilante. Su señoría, mi clienta no tiene antecedentes penales, ni siquiera ha sido multada por una infracción de tráfico. No hay ni un solo acto violento en su historial que nosotros sepamos, replicó Allen inmediatamente. Pero una persona que opera en las sombras,
que se niega a explicar su fuente de ingresos o el propósito de poseer armamento militar, claramente tiene secretos que no puede revelar en un tribunal. En la audiencia, murmullos de aprobación resonaban entre algunos de los presentes. El relato de Allen era convincente, especialmente para quienes nunca habían cuestionado sus propios prejuicios. Una joven negra con equipo militar y un comportamiento misterioso encajaba fácilmente en los miedos más primitivos de una comunidad predominantemente blanca. Nadia Khan ya había enviado su primer artículo al editor. Misterio armado. Joven se niega a explicar su arsenal militar en un tenso juicio. Las visitas en línea comenzaron a crecer exponencialmente, especialmente después de que ella eligió estratégicamente una foto en la que las esposas eran más visibles. Pero Tomás Ruiz seguía inquieto. Había algo en la forma en que Emilia mantenía la cabeza alta, en cómo sus ojos nunca mostraban miedo real, solo una paciente calculadora que él solo había visto una vez en su vida, entre operadores de élite que regresaban de misiones que oficialmente nunca habían existido. Su señoría, Allen preparaba su golpe final. Solicito que se deniegue la libertad bajo fianza. Esta acusada representa un peligro claro y presente para nuestra comunidad. Su comportamiento sospechoso, su negativa a cooperar y la naturaleza militar de su armamento sugieren una implicación en actividades que van mucho más allá de la simple posesión ilegal de armas. El silencio que siguió solo se rompió con el sonido de Emilia ajustándose en las incómodas sillas del tribunal. Incluso esposada, incluso vestida con el mono naranja de la prisión, ella irradiaba una dignidad que hacía que algunos de los presentes se sintieran inexplicablemente incómodos, como si estuvieran presenciando una injusticia que no podían nombrar. Lo que aquellas personas del público no podían imaginar era que cada palabra prejuiciosa, cada insinuación venenosa estaba siendo grabada no solo por las cámaras de la prensa, sino por una memoria entrenada para recordar detalles que podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte en campos de batalla al otro lado del mundo. Y cuando la verdad finalmente saliera a la luz, cada uno de esos momentos de humillación se cobraría con intereses que nadie estaba preparado para pagar. El juez Harrison golpeó el martillo con fuerza innecesaria. Fianza denegada. La acusada permanecerá bajo custodia hasta el juicio. El sonido resonó en la sala como un disparo, sellando temporalmente el destino de Emilia Contreras. Allen no pudo ocultar una sonrisa de satisfacción. En los 2 días siguientes, él concedería más entrevistas, convirtiendo el caso en su plataforma política personal. Hoy se ha hecho justicia, declaró ante las cámaras fuera del tribunal. No permitiremos que elementos peligrosos amenacen nuestra pacífica comunidad. Nadia Khan tecleaba furiosamente, imaginando ya los titulares que generarían decenas de miles de clics. Tribunal deniega libertad bajo fianza sospechosa armada. El misterio continúa. ¿Quién es realmente Emilia Contreras? Pero Tomás Ruiz permaneció en su sitio incluso después de que se cerrara la sesión, observando cómo Emilia era escoltada fuera. Veterano de 2 misiones en Afganistán, había pasado suficiente tiempo junto a operadores de élite como para reconocer ciertos signos. La forma en que ella mantenía la conciencia situacional incluso esposada, cómo sus ojos barrían periódicamente el entorno, cómo respiraba de forma controlada. Todo ello gritaba entrenamiento militar especializado. «Disculpe», dijo Ruiz, interpelando al doctor Solís en el pasillo. «Soy Tomás Ruiz, veterano de guerra. Necesito hablar sobre su cliente». Solís, agotado tras 2 días de frustraciones, lo miró con recelo. «No puedo discutir los detalles del caso». «No le pido detalles», bajó la voz Ruiz. «Le ofrezco información. Su clienta tiene entrenamiento militar avanzado, muy avanzado. Y si estoy en lo cierto, está lidiando con alguien que opera a un nivel que este tribunal nunca ha visto». Solís dudó. En 14 años de carrera había aprendido a reconocer cuando alguien sabía más de lo que aparentaba. «¿Qué está sugiriendo?» «Que tal vez deberíamos averiguar por qué una operadora entrenada decidió permanecer en silencio cuando una sola llamada podría resolver todo esto». Mientras tanto, en la cárcel del condado, Emilia mantenía su rutina con precisión militar. Se levantaba a las 5 de la mañana, hacía ejercicio en su celda utilizando solo el peso de su cuerpo, meditaba durante 15 minutos exactos y pasaba el resto del tiempo observando los patrones de comportamiento de los guardias y otros presos. El detective Wilson, uno de los agentes responsables de su detención inicial, notó algo inquietante durante sus rondas. «Tío, es extraño», comentó a su compañero. «La mayoría de los presos están agitados, se quejan, causan problemas. Ella es diferente. Es como si estuviera esperando algo. Si este contenido te ha conmovido, dale a me gusta y compártelo.
Esto ayudará a que el vídeo llegue a quienes necesitan saber que no están solos. La segunda noche, Emilia recibió una visita inesperada. El doctor Solís entró en la sala de visitas acompañado de Tomás Ruiz, que había insistido en participar en la conversación. «Señorita Contreras», comenzó Solís vacilante, «este es Tomás Ruiz. Él es veterano de guerra y cree que puede ayudarla con su caso». Emilia estudió a Ruiz durante un largo rato. Sus ojos se encontraron con los de él. Instantáneamente, algo cambió en el ambiente de la sala. Era como si dos profesionales se reconocieran a través de un código invisible. «¿Cuánto tiempo lleva en el servicio?», preguntó Ruiz con un tono de voz que Solís no supo descifrar. «¿Es eso relevante?», respondió Emilia, pero su postura había cambiado sutilmente. «10ª aerotransportada, 2 misiones en Afganistán», continuó Ruiz. «He visto operadores trabajando a nuestro lado. Reconozco las señales». Un silencio sepulcral llenó la sala. Solís sentía que estaba presenciando una conversación codificada que se le escapaba por completo. «Señor Ruiz», dijo Emilia finalmente, «hay ciertas situaciones en las que revelar información puede comprometer más que resolver, y hay ciertas situaciones en las que guardar silencio puede perjudicar operaciones más importantes». «¿Replico?», Martínez interrumpió frustrado. «¿Alguien puede explicarme de qué están hablando?». Emilia miró directamente a Ruiz. Si realmente sirvió donde dice que sirvió, sabe que algunas misiones requieren mantener la cobertura incluso bajo presión. Ruiz asintió lentamente. «Pero también sé que existen protocolos para situaciones comprometidas, canales apropiados que pueden activarse». «¿Y si esos canales están siendo probados?», preguntó Emilia. Y por primera vez, Ruiz percibió algo en su voz que le hizo reconsiderar completamente la situación. A la mañana siguiente, Allen convocó una rueda de prensa. «Tras una investigación más profunda, hemos descubierto que la acusada tiene conexiones sospechosas que van más allá de lo que inicialmente imaginábamos», anunció dramáticamente. «Estamos cooperando con las agencias federales para determinar si existe una red más amplia operando en nuestra región». Las insinuaciones eran claras y venenosas. Allen plantaba semillas sobre terrorismo interno, células extremistas, amenazas a la seguridad nacional, cualquier narrativa que pudiera convertir el caso en su trampolín político. Nadia Khan publicó inmediatamente: «Exclusiva, la investigación revela posibles conexiones terroristas de un sospechoso armado». El artículo se extendió por las redes sociales como pólvora, generando miles de comentarios prejuiciosos y teorías conspirativas. Pero Ruiz no podía quitarse de la cabeza la conversación con Emilia. Esa noche, él hizo algo que no había hecho en años. Llamó a un antiguo contacto militar. «Jack, soy yo, Tomás Ruiz. Necesito verificar algo». «No, no puedo explicarlo por teléfono. Todavía tienes acceso a los canales apropiados». Mientras Ruiz trabajaba discretamente en segundo plano, Emilia permanecía en su celda, manteniendo una calma que intrigaba incluso a los guardias más experimentados. Durante el tiempo de recreo, ella observaba atentamente cada detalle de la prisión, memorizando planos, rutinas y protocolos de seguridad. «¿Estás planeando una fuga?», le preguntó con ironía Clara, una reclusa veterana que ocupaba la celda de al lado. «No», respondió Emilia con una pequeña sonrisa que no llegó a sus ojos. «Estoy esperando el momento adecuado». El doctor Solís la visitó de nuevo la tercera noche, esta vez solo y visiblemente agitado. «Emilia, Tomás Ruiz me ha dicho cosas que han cambiado mi perspectiva sobre todo este caso. Él cree que tú no eres quien te ha estado pintando». Emilia mantuvo una expresión neutra. «¿Y quién cree el señor Ruiz que soy?». «Él cree que usted es alguien que sirve a este país de una forma que la mayoría de la gente nunca sabrá», dijo Solís, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Y que tal vez este caso sea más importante de lo que cualquiera de nosotros imagina». «Doctor Solís», Emilia se inclinó ligeramente hacia adelante. «A veces, las personas más peligrosas son aquellas que subestiman a quienes tienen delante, y a veces la mejor estrategia es dejar que sigan subestimándolos hasta que sea demasiado tarde para corregir el error». Solís sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. «¿De qué está hablando?». «Estoy hablando de paciencia», respondió Emilia con los ojos brillando con una intensidad que él nunca había visto antes, de saber esperar el momento exacto en que todos los elementos se alinean a la perfección. Esa misma noche, Ruiz recibió una llamada que lo mantendría despierto hasta el amanecer. «Robert, tienes que dejar de hacer preguntas sobre esa mujer». La voz al otro lado era seria y preocupada.
Hay cosas en marcha que van mucho más allá de lo que puedes imaginar. Jack, solo confírmame una cosa. Ella es quien creo que es. Un largo silencio. Robert, si valoras tu seguridad y la de ella, deja de investigar. Confía en mí cuando te digo que hay fuerzas en juego que hacen que este caso sea mucho más complejo de lo que parece. Mientras Allen dormía plácidamente en su elegante casa, planeando su próxima aparición en los medios de comunicación, no podía imaginar que cada palabra prejuiciosa, cada insinuación venenosa, cada momento de humillación pública que había infligido estaba siendo cuidadosamente catalogada por una mente entrenada para operar en escenarios donde fracaso significa mucho más que una derrota personal. Lo que Allen no sabía era que existe una diferencia fundamental entre una presa y un depredador que finge ser una presa. Y cuando alguien entrenado para eliminar amenazas a la seguridad nacional decide que te has convertido en una amenaza para algo mucho más grande que tus mezquinas ambiciones políticas, la única pregunta que queda es si tendrás tiempo suficiente para darte cuenta de tu error antes de que sea demasiado tarde para pedir perdón. En la mañana del cuarto día, Allen convocó su rueda de prensa más ambiciosa. Puedo confirmar que nuestra investigación ha revelado conexiones preocupantes, anunció ante un auditorio repleto de periodistas. La acusada podría estar vinculada a redes de financiación terrorista que operan a través de equipos militares no rastreados. Nadia cantecleaba furiosamente, imaginando ya los titulares que batirían récords de visitas. Allen sonreía confiado, saboreando cada palabra que sabía que lo catapultaría a la política estatal. Se trata de una cuestión de seguridad nacional, continuó Allen dramáticamente. No podemos permitir que elementos radicales. El sonido de helicópteros militares interrumpió su discurso. 2 Black Hawks aterrizaron en el aparcamiento del tribunal, seguidos por una comitiva de vehículos oficiales con matrículas del Pentágono. Allen dudó, confundido, mientras soldados en uniforme de gala marchaban en formación perfecta hacia el edificio. Allen intentó retomar, pero su voz sonaba menos segura. El doctor Solís recibió una llamada que lo cambiaría todo. Doctor, soy el coronel Miller de la Fiscalía General del Ejército. Necesito que mantenga a su clienta exactamente donde está. No firme ningún documento. No acepte traslados. Un general está en camino. En el tribunal, Allen terminaba su actuación cuando las puertas principales se abrieron con estrépito. La general Eleanor Vance, con 4 estrellas brillando en el pecho, entró seguida de un equipo de oficiales superiores. El silencio fue instantáneo y absoluto. ¿Dónde está la comandante Contreras? Resonó su voz en la sala abarrotada. Allen palideció. ¿Comandante? No entiendo. Tenemos una sospecha de terrorismo. Oficial Allen, le interrumpió la general Vance con autoridad gélida. Acaba de cometer el error más grave de su carrera. Está hablando de una de las operadoras más condecoradas de la historia militar estadounidense. Un oficial entregó documentos clasificados al juez Harrison, cuyos ojos se agrandaron mientras leía. Dios mío, murmuró. Comandante Emilia Contreras. Continuó la general. Corazón púrpura, estrella de bronce, estrella de plata. 117 misiones exitosas en territorio hostil. Especialista en contraterrorismo que ha salvado más vidas estadounidenses de las que usted jamás conocerá. Allen intentó protestar, pero ella se negó a identificarse porque estaba en una misión clasificada. ¡Idiota! La general no ocultó su desprecio. Operación, filtro, fugas de inteligencia en agencias locales. Y enhorabuena, oficial Allen, ha aprobado la prueba con distinción. Nadia Khan dejó caer su tableta. Su exclusiva terrorista acababa de convertirse en la mayor vergüenza periodística de su carrera. Cada palabra prejuiciosa, cada insinuación venenosa, cada intento de convertir a una heroína nacional en villana ha sido registrada, documentada. Continuó la general. La comandante Contreras estaba probando cómo reaccionarían las autoridades locales ante una persona negra con equipo militar. Los resultados fueron reveladores. El juez Harrison se levantó respetuosamente. General, le ofrezco mis más sinceras disculpas. Sus disculpas son aceptadas, Su Señoría, usted siguió los protocolos. Pero hay otros aquí que han convertido el prejuicio en un espectáculo político. Allen sintió como su destrucción se acercaba como un tsunami. Yo no sabía, solo seguía. Estaba siguiendo sus instintos más bajos, lo interrumpió la general. Vio una mujer negra e inmediatamente asumió que era una delincuente. Vio equipo militar y fabricó narrativas terroristas. Transformó el heroísmo en villanía para su promoción personal. Emilia finalmente fue traída de la prisión,
ahora sin esposas. Su postura había cambiado por completo. Los hombros rectos, la barbilla levantada, los ojos brillantes con la autoridad de quien se ha enfrentado a campos de batalla reales. «Comandante Contreras», se dirigió a ella formalmente la general, «lamento profundamente el trato que ha recibido. Su sacrificio en nombre de esta operación no ha pasado desapercibido». «Gracias, general. Misión cumplida con éxito». Allen observó horrorizado mientras las cámaras captaban cada momento de su humillación. Las mismas cámaras que había convocado para su gloria política ahora registraban su completa destrucción. Tomás Ruiz se acercó a la comandante con lágrimas en los ojos. «Sabía que había algo especial en usted. Gracias por su servicio. Gracias por el suyo, veterano». La general se volvió hacia la prensa. «Que quede claro, la comandante Contreras es una heroína estadounidense. Cualquiera que haya utilizado su detención para obtener promoción política o sensacionalismo periodístico se enfrentará a las consecuencias oportunas». Nadia Khan ya podía ver cómo se desmoronaba su carrera. Allen sabía que su ambición política había muerto en ese momento, sepultada bajo el peso de sus propios prejuicios expuestos. Lo que Allen no podía imaginar era que su sed de protagonismo había puesto de manifiesto precisamente lo que él quería ocultar, sus propios prejuicios. Y cuando intentas destruir a una persona que dedica su vida a proteger el país que dices amar, la justicia tiene una forma muy poética de cobrar el precio de la hipocresía. 6 meses después, Allen limpiaba mesas en el restaurante de comida rápida donde consiguió trabajo tras su ignominiosa destitución. Ningún bufete de abogados de la zona quería contratarlo después de que los vídeos de su humillación pública se hicieran virales en las redes sociales. «Mesa 3, por favor», gritó el gerente, un joven de 20 años que trataba al exfiscal como a cualquier empleado inexperto. Nadia Khan trabajaba ahora como autónoma, escribiendo artículos sobre jardinería para blogs locales. Ningún medio de comunicación respetable la contrataría después de haber fabricado una de las mayores noticias falsas de la década. Sus sueños de periodismo de investigación habían muerto junto con su credibilidad. Mientras tanto, la comandante Contreras había sido ascendida a coronel y designada para dirigir un nuevo programa de entrenamiento militar que identificaba y eliminaba los prejuicios sistémicos en las Fuerzas Armadas. Su primera conferencia se transmitiría a nivel nacional. «El prejuicio no solo es moralmente incorrecto», dijo ella ante una audiencia de 500 oficiales superiores. «Es tácticamente estúpido. Cuando subestimas a alguien por el color de su piel, su género o su origen social, te vuelves vulnerable de formas que ni siquiera imaginas». Tomás Ruiz observaba desde la primera fila, orgulloso de haber sido el primero en reconocer lo que todos los demás habían pasado por alto. El doctor Solís, ahora abogado militar, tomaba notas frenéticamente. Cada palabra de la coronel formaría parte de sus nuevos protocolos de defensa. «Esta historia no puede olvidarse». Suscríbete al canal, comenta lo que piensas y compártelo con alguien que necesite entender cómo el racismo aún afecta nuestras vidas a diario. ¿Han visto a Allen intentar convertir el heroísmo en terrorismo simplemente porque no podía aceptar que una mujer negra pudiera estar más cualificada que él? Continuó la coronel Contreras. No fue solo un error moral, fue un error estratégico que comprometió una operación de seguridad nacional. En la audiencia, los generales asintieron gravemente. La historia del caso Contreras ya se estudiaba en las academias militares como ejemplo de cómo los prejuicios pueden comprometer misiones críticas. Allen, que veía la retransmisión en el pequeño apartamento que ahora compartía con 2 compañeros de trabajo, apagó la televisión con rabia. Su exmujer se había divorciado 3 meses después del escándalo, llevándose a sus hijos y la mitad de sus bienes. Sus sueños políticos eran ahora una broma cruel entre sus antiguos compañeros. Nadia Khan cerró su ordenador portátil después de leer los comentarios devastadores sobre su último artículo sobre 10 consejos para jardinería en invierno. Los lectores aún la reconocían y recordaban su exclusiva terrorista que se convirtió en una vergüenza nacional. La diferencia entre un héroe y un villano, concluyó la coronel Contreras en su conferencia, a menudo no está en las acciones, sino en la perspectiva de quien cuenta la historia. Allen intentó convertirme en villana porque no podía aceptar que yo fuera la heroína. El auditorio estalló en aplausos. 3 universidades ya le habían ofrecido cátedras honorarias para cuando se retirara del servicio activo. 2 editoriales se disputaban los derechos de su autobiografía. Esa noche, en el restaurante, Allen se quemó la mano en la freidora por distraerse. «Cuidado, tío», le advirtió un compañero adolescente. «La concentración lo es todo en este trabajo». Allen miró sus manos, antes acostumbradas a hojear contratos millonarios y estrechar las manos de políticos influyentes.
Ahora olían a aceite de freír y detergente barato. La coronel Contreras dormía plácidamente en su base, soñando con nuevas misiones que salvarían vidas estadounidenses. Sus condecoraciones brillaban silenciosamente en la mesita de noche, recuerdos tangibles de una vida dedicada a proteger a personas que nunca sabrían su nombre. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la venganza y la justicia?, le había preguntado ella a un joven oficial al final de la charla. La venganza es personal. La justicia es convertir tu dolor en protección para los demás. Allen había descubierto de la peor manera que cuando intentas destruir a alguien que dedica su vida a proteger el país que dice amar, no solo estás atacando a una persona, sino a un símbolo. Y los símbolos, cuando son atacados injustamente, se vuelven más fuertes. La verdadera victoria no estaba en ver a Allen limpiando mesas o a Nadia Khan escribiendo sobre plantas, reflexionó la coronel Contreras meses después. Estaba en cada joven militar negro que ahora sabía que podía servir sin ocultar su excelencia por miedo a ser malinterpretado. 3 años después, el programa creado por la coronel Contreras había reducido los casos de discriminación militar en un 70%. Allen seguía limpiando mesas, pero ahora sin amargura. Finalmente había aprendido que los prejuicios hieren principalmente a quienes los tienen. Nadia Khan finalmente encontró la redención escribiendo un libro sobre periodismo responsable, utilizando su propia caída como caso de estudio sobre cómo los prejuicios destruyen carreras y vidas. Si esta historia de transformación y justicia te ha conmovido, suscríbete al canal para conocer más historias sobre cómo la verdadera fuerza no proviene de derribar a los demás, sino de elevarte tan alto que tus enemigos tengan que romperse el cuello para intentar alcanzarte.